web y todos nuestros cable operadores. Nos ves, nos escuchas y nos lees. Nuestro siguiente invitado, hace rato que no lo teníamos. ¿Cómo está? Diputado Tomás Lagomarsino con nosotros. Bienvenido a buenanoticia.cl. Muy buenos días, Coque. Un gusto estar aquí nuevamente. Lo sacamos a sus vacaciones porque usted está viviendo su minuto de relax estos meses, ¿no? No sé si de relax, al menos de menos exposición. Sí, se ha expuesto menos. Sí. Le queda un mes de diputado. Yo diría un mes menos un día. Menos un día, sí. Claro, porque está el día y estamos... Estamos, sí, de veras, hasta el 11, está en la cuenta regresiva, ¿cierto? Tomás, lo comentábamos antes de comerciales. Bueno, tú fuiste el presidente de la comisión investigadora del mega incendio. Yo hace mucho tiempo que no veía un muy buen trabajo y un trabajo tan completo de una comisión investigadora. Sobre todo, tú fuiste capaz en esa comisión investigadora de lograr justamente, de acercar un poquito más el micrófono, ahí sí, diputado, de lograr prácticamente armar la historia de cómo se hizo el mega incendio, cómo se produjo, dónde partió, las debilidades que tuvo. Un trabajo de la comisión investigadora notable. Después vino la otra comisión investigadora, que es de la reconstrucción, ¿cierto? Pero nunca tuvimos investigación sobre estos hechos del informe de Contraloría, de lo que hace justamente el Estado de la delegación posterior a la catástrofe. O sea, primero que todo, tú leíste solo el informe de la comisión investigadora que presidí, que fue el del mega incendio, pero te faltaron las otras dos comisiones investigadoras que presidí, que yo también diría que son bastante buenas. Y que la Fiscalía nunca hizo nada. Claro. Entonces, hay dos comisiones investigadoras, la de reconstrucción que presidió el diputado Andrés Celi, que se centró principalmente, como bien dice, en la reconstrucción, y la del mega incendio, que se centró en las dos primeras etapas de una mega emergencia como esta, que es la respuesta a la emergencia y las ayudas tempranas. Toda emergencia tiene esas tres etapas: respuesta, ayudas tempranas y reconstrucción. Y en la primera comisión investigadora nosotros alcanzamos a ver parte de la demolición, cuando la demolición está en curso. Y de hecho advertimos algunos de los elementos que plantea el informe de Contraloría, porque el informe de Contraloría habla de que demoliciones fueron hechas parcialmente. Y nosotros, de hecho, en el informe incluimos una advertencia producto de que las demoliciones habían sido parciales, porque no se había demolido los radieres. Tú, cuando tienes un mega incendio como el que hubo el 2 de febrero en Viña del Mar y Quilpué, que pasa de ser un incendio forestal a un incendio estructural, es decir, de interfaz, pasa a interfaz, viene con tal temperatura que todo lo construido, sea con hormigón, cemento, ladrillo, queda inutilizable. Hay quienes planteaban algunas tesis en su momento respecto a utilizar lo que quedó más o menos paradito para reconstruir, pero eso es inviable por las características estructurales y también por la normativa chilena en materia de construcción. En ese sentido, había que demoler todo y los radieres no fueron demolidos. De hecho, eso ha encarecido etapas sucesivas del proceso de reconstrucción, porque debió haber sido hecho por quienes fueron contratados para la demolición. Y al justamente también desmalentar o destruir el radier, demolerlo, viene también el tema de las cañerías, porque todo está por debajo. En muchas ocasiones. Ahora bien, uno de los elementos que quizás te faltó nombrar es demoliciones parciales, porque igual la adelantaste bastante. Sí, tenemos un punto justamente de las demoliciones parciales que es bastante... Que fue uno de los que ese lo advertimos. Otra cuestión que advertimos, obviamente, fue las viviendas de emergencia, toda esa zona de las ayudas tempranas. Ahora bien, el informe es bastante contundente, pero yo diría que configura un escenario bastante complejo, porque tenemos una empresa que en la práctica es ficticia, una empresa que no tiene... ¿Qué es San Nicolás S.p.A.? Sí, justamente, que no tiene patrimonio ni bienes propios para prestar un servicio, que además tiene un sobrepeso de precio de hasta un 378%, y que tiene para efectuar el servicio por el cual es contratado. ¿Y cómo llega esa empresa a ser contratada? Lo desconozco porque es un trato directo. Estos son contratos a dedo, ¿cierto? Son 4 elementos, por eso, son 4 elementos. Primero,
empresa que no tiene patrimonio ni bienes y que no tiene maquinaria para hacer los trabajos, que tiene que subcontratar todos los servicios, que en tercer lugar tiene un sobreprecio un 378% y en cuarto lugar que es por trato directo. Esos 4 factores, diría yo, terminan de configurar un escenario, yo diría, bastante complejo de defender. La ley de compras públicas no establece una prohibición de subcontratar, de hecho no establece tampoco porcentajes máximos de subcontratación. Las bases de licitación generalmente sí lo establecen. O sea, aquí pero lo que tenía la delegada pero Sofía que no tiene González, bases de licitación no, porque no hubo licitación. o sea, lo que tuvo aquí en sus manos la delegada presidencial en su minuto Sofía González era una chequera en blanco, era una chequera con fondos disponibles del Estado, gaste. Que yo diría que es lo que tiene que haber en una respuesta en las características que O hubo. sea, el problema es que se lo gastó mal. Claro. Ahora ahí yo diría que entra en una etapa o en un punto intermedio, producto de que Pero la demolición no era parte de la respuesta inmediata, que quizás eso le presta un poco más de piso a la otra arista de los informes de Contraloría, que es respecto a las ayudas tempranas, muchas ayudas que no se repartieron, que se repartieron a gente que no tenía FIBE. Uno eso lo podría entender porque finalmente es mejor llegar a un damnificado que quizás no tenía que recibirlo, o una persona que quizás no tenía que recibirlo, para llegar a todas las que Exacto. efectivamente tienen que recibirlo. O el tema también de los un poquito más de 30 millones que se mantienen aposados en una cuenta de la municipalidad y que no fueron incorporadas a las arcas municipales de Viña, y por tanto una donación, y que por tanto no llegaban los damnificados. Tiene varios elementos, pero en la etapa de la demolición ya estábamos en una etapa donde, si bien había estado de excepción constitucional y aquello permitía hacer tratos directos con mucha mayor flexibilidad, y lo cual a mi juicio está justificado en un contexto como este, finalmente no justifica las características de este trato directo, con este sobreprecio, con una empresa que no tiene patrimonio ni bienes propios, que tiene que subcontratar todo. Exactamente. Ahora estamos con Tomás Comarcino, ¿cierto? Estamos justamente haciendo una contextualización y un recorrido por este informe de Contraloría. Dentro de tu experiencia, Tomás, de 4 años como parlamentario, como diputado, ¿habías visto un informe de esta magnitud localmente en la región? Yo no había visto un informe que mostrara irregularidades tan concretas, tan fácil de leer, como por ejemplo lo que tú más bien decías, esta empresa que es contratada no tiene cierto capital propio, no tiene bienes, o sea, se contrata una empresa que no tiene ni una maquinaria. Esta empresa contrata a una segunda, se queda con un sobreprecio enorme. Creo que parece que no tenemos algo que nos pueda comparar este informe con algún otro hecho así en la región, ¿no? Mira, al menos no en mi memoria reciente. Ahora bien, eso es parte, quizás es lo más llamativo de todo, pero por ejemplo, habían conductores de camiones que a la misma hora estaban conduciendo 2 camiones, no sé si leíste esa parte, lo cual es física imposible, salvo que tenga un giratiempo. O sea, ¿esto va a terminar en cárcel? Es una cuestión que tiene que determinar la Fiscalía y los tribunales, pero por supuesto que uno espera que se investigue adecuadamente. Porque estamos hablando de recursos multimillonarios, de más de 3.000 millones de pesos. Ahora, y más todavía si es que uno lo suma todo, porque incluso cuando uno contrata un servicio, volviendo también a lo anterior de las demoliciones parciales, que si bien llama la atención lo otro, eso también me parece muy relevante, y que fue una cuestión que advertimos en la comisión investigadora, porque ahí hay un deber de supervisión por parte de los organismos determinados, que en este caso es la ADPR, porque finalmente tú tienes... ¿Qué es lo que es la ADPR? Porque yo la Delegación Presidencial Regional. Digamos, porque hay una... Tú tienes 2 instituciones involucradas aquí. Sí, la Delegación, que ponía los recursos, y la Dirección de Arquitectura, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, que actuaba como entidad técnica. Que es por eso es que la Fiscalía apunta directamente a esa unidad técnica, ¿no? ¿A la Dirección de Arquitectura? Sí. Ahora, esa unidad técnica es la que decidía qué se tenía que contratar. Claro, tenía un enfoque más técnico, y la delegación más de administrativo y de poner los recursos. Pero, ¿y quién designaba contrata a este? ¿La delegación o la unidad técnica o la unidad de arquitectura?
Mira, esa es una cuestión que no podría plantearla. Ahora sí, como los recursos venían de la delegación, porque eso viene de la partida de emergencia, que está a cargo del Ministerio del Interior, al cual pertenecen las delegaciones presidenciales, tanto regionales como provinciales, es por eso que lo tenía que firmar la delegada presidencial regional. Yo tuve una conversación, no puedo revelar muchos detalles, pero tuve una conversación justamente con parte de personas cercanas a la ex delegada y actual diputada electa, y ella me daba a entender un concepto que no es menor. ¿Y por qué aquí es importante la participación del actual delegado, que es Yanino Riquelme? Porque el informe de Contraloría también advierte... Que era Seremi de Obras Públicas en aquel entonces. No solamente por, mira, no solamente por esa línea, que era Seremi de Obras Públicas, sino que, ¿por qué? Porque hay una línea dentro del informe de Contraloría que dice lo mismo. Que se detectaron que de los 83 tratos directos, por un total de 22.000 millones de pesos. Ahora, tenemos que hacer otra cosa, que aquí es interesante. La Contraloría en este informe solamente revisó el 33% de los tratos directos. Esperamos que la Fiscalía revise el otro 77%, porque si no revisa el otro 77%, claro, imagínate que nos vamos a encontrar en ese tema. Pero bueno. Ojalá que no llegue en las manos del mismo fiscal que está investigando la autoridad, eso sí. No, pues si eso esperamos. Ahora esperamos con este cambio de gobierno también que pongan a alguien competente. Pero se detectó que estos 83 tratos directos por 22.000 millones de pesos, la recepción técnica fue certificada con demoras de hasta 379 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien podemos estar apuntando a Sofía González, que es la persona que estaba en su minuto, pero Sofía González renuncia en noviembre del 2024 justamente para ser candidata a diputada. Y la mayor cantidad de pagos y la mayor cantidad de evaluación técnica que permitió el desembolso estatal de estos millonarios contratos es de Yanino Riquelme, no es de Sofía González. O sea, Yanino Riquelme está metido en un lío, porque autorizó los pagos, ¿o no? Claro, ahora si es que ya estaban ejecutando la obra también pero podría haber revisado, por ejemplo, si las fotos correspondían, podría haber revisado respecto a las demoliciones parciales, pero no respecto a la decisión de contratar a una empresa. No, la decisión no, pero sobre los pagos sí. Tendría responsabilidad sobre la supervisión. Sobre la supervisión del contrato, digamos. Ahora, también ahí es complejo porque previamente, como era Seremi de Obras Públicas, del cual depende la dirección de regional de arquitectura, antes era la contraparte técnica y pasó a ser el que pagaba. ¿Me explico, no? O sea, Yanino Riquelme, con lo que usted me está diciendo, claro, o sea, Yanino Riquelme está más comprometido, podría estar más comprometido que Sofía González. O sea, yo creo que respecto a la supervisión, sí, pero respecto a la decisión de contratar, no sabemos. Hay que ver quién tomó la decisión. Es importante. Y por eso entonces a lo mejor a Yanino Riquelme no nos dejaron venir con nosotros hoy día, porque le pedimos a su equipo periodístico tener justamente hablar, porque habíamos visto este punto. Y claro, hoy día el actual delegado, Yanino Riquelme, puede ser tan o más responsable, sobre todo con la lista que usted está colocando sobre la mesa, diputado, que en su minuto él era Seremi MOP, por lo tanto estaba sobre la oficina de arquitectura, y después de ser el técnico encargado de la supervisión técnica. De la supervisión técnica pasa a quien paga. No, está complejo. Claro, sí. Y yo diría que finalmente todas estas olas de cuestionamiento a la respuesta a las emergencias también van, en definitiva, llevando a pensar que es necesario burocratizar esto. O sea... y ahí uno tiene que hacer una defensa también de... una defensa de cómo funciona el Estado en estas cosas. Está bien que esté pocos, entre comillas, o sea, de no hacer no tener que hacer una licitación, no pasar por toda esa burocracia, porque eso te retrasa 6 meses una obra, que en este caso era una demolición. Claro. Lo cual no justifica que se hayan hecho mal las cosas para llegar con estos sobreprecios y con todo esto que estamos encontrando. Pero no por eso vamos a burocratizar el Estado para que no llegue a tiempo. O sea, es que por eso digo que hay un tema que no es menor, diputado. ¿Por qué? Porque este informe es parte de una trilogía de informes, ¿cierto?, que se entrega para la Municipalidad de Quilpué. En Quilpué hay otro tema, pero por ejemplo me acuerdo del tema de Quilpué puntual, que la Contraloría le llama la atención porque compró una cantidad de cocinillas que no tenían la certificación SEC. Es grave, pero no es como esta gravedad. En Viña del Mar se le cuestionaba a la alcaldesa Ripamonti, de verdad, porque me dicen que soy todo un ripamontiano yo, pero de verdad a Ripamonti se le cuestionaban temas administrativos.
aquí no hay tema administrativo. O sea, no contar con las 1000 y fracción actas de entrega en el caos que había. No es tan grave. O sea, a ver, uno lo pone en contexto. Sí. Uno lo pone en contexto. O sea, porque lo que le critican a Ripamonti, oiga, usted entregó 1000 cosas, pero no tiene el acta de entrega. Ripamonti dice, sí, o sea, yo entregué cosas, yo sabía, te lo entregué a la señora, porque tenía que entregarle el agua y tenía que entregarle la carpa. No le estaba preguntando el carnet. Claro, y no había que responder a una necesidad urgente. Pero lo que estamos viendo acá, y los montos involucrados, diputados, yo creo que, imagínate cuando estamos hablando de 83 tratos directos por 22.470 millones de pesos. Es mucha plata. Es mucha plata. Y estamos viendo de 2 empresas solamente. Nosotros estamos haciendo una bajada, el equipo periodístico nuestro está haciendo una bajada para saber quién está detrás de estas empresas. De hecho, no sé si puedo decirlo, pero un medio nacional sacó una nota hace 2 horas respecto a eso. Es Mario Porcio, ¿o no? ¿Cierto? No sé si es Mario Porcio, pero no voy a decir el nombre. No, pero digamos. Interferencia, no, bueno. Y hay un punto. Esta empresa, la minera y constructora Río Grande, SPA, también tiene relaciones con otros contratos de otros municipios del mismo color político de la delegación. Entonces... ya. Entonces, a ver, y estamos trabajando. Como el Bombo Fica. Sospecha. me gusta el diputado. Pero si por eso estamos hablando por eso es tan grave. Yo creo que y hay que tener claro, y en la opinión pública, porque uno dice, y ojo, que el lado de la izquierda, y sobre todo el Partido Comunista, va a decir que esto es un ataque político. Y aquí no hay un ataque político, aquí hay hechos concretos administrativos. Yo creo que por eso es tan grave el informe, y esperamos que la Fiscalía, y el Consejo de Defensa del Estado, ¿qué debiese hacer acá? Yo, con el Consejo de Defensa del Estado, tú sabes que depende de presidencia, administrativamente. ¿Ya? Entonces, en general, el Consejo de Defensa del Estado depende de la mano, depende de dónde venga la instrucción. Lo importante es que Fiscalía investigue, porque Fiscalía sí que es un organismo autónomo. No, pero nosotros, ¿se acuerda usted, volviendo al informe de incendio, el informe de la comisión suya, la Fiscalía nunca hizo nada? O sea, la Fiscalía no ha avanzado, pero al menos logró encontrar a los responsables materiales. La segunda arista respecto al desempeño de las autoridades es la que finalmente no ha avanzado y no hemos tenido ninguna novedad. Claro, porque voy a pedir de nuevo la carpeta investigativa, porque cuando la pedí tenía 8 páginas. Porque hace un par de meses. Lo importante, diputado, es ese, porque a ver, no olvidemos que cuando ocurrió el tsunami, ¿cierto? El tsunami del 2010, hubo responsabilidades políticas y también hubo responsabilidades penales en autoridades. El subsecretario Patricio Rosende y la directora... En ese tiempo de la ONEMI, ¿se acuerdan? Que era Carmen Fernández. Exactamente, y eso la Fiscalía actuó. Por cuasi delito de homicidio múltiple. Exacto, que sería la misma figura acá en Viña del Mar. Claro, que de hecho yo presenté una querella respecto a aquello y por eso puedo saber cuántas páginas tiene la carpeta investigativa. Ese es un punto que tenemos que darle seguimiento y por supuesto también este punto que esperamos que la Fiscalía... Aquí no se trata de hacer una persecución política, ni siquiera a autoridades que no merecen todo nuestro respeto y por supuesto siempre uno... O sea, el rol de la prensa. Sino que es el rol de la prensa. O sea, hoy día Sofía González, con la cual tenemos una... buena relación, creemos, esperamos que nos dé alguna entrevista posterior sobre este tema. Ella dio una declaración que está muy tranquila. Esperamos que Yanino Riquelme también, y sobre todo teniendo eso sumado el nuevo antecedente que usted nos pone dentro de la mesa, vemos que su rol inclusive es más complicado que el que va a tener justamente González cuando la Fiscalía ojalá lo encare. Ahora, ella para ser citada a Fiscalito, ¿tiene que ser desaforada o no necesariamente? No, para declarar en Fiscalía no. No. ¿Para qué tiene que ser desaforada? Para iniciar un juicio. Para ser imputada. Ahí. Claro. Perfecto. Para ser imputada. Bueno, oiga, diputado, ¿qué quiere que le diga? Agradecido de su visita y vamos a estar siguiendo. O sea, solamente quiero pasar un último dato antes de irme. Hay una paciente que es de aquí de Viña del Mar, de Achupaya, que me dio su consentimiento para poder decir esto, que necesita un trasplante de médula ósea y que se lo está negando el sistema de salud. Hemos presentado... El sistema de salud se lo niega. Se lo niega. El de Viña del Mar Quillota. Claro, y FONASA y todo el sistema de salud, porque el GES solamente permite trasplante de médula ósea
con donantes familiares y no cubre cuando son donantes no emparentados. Ella fue adoptada cuando pequeña y DKMS, no sé si ubican la fundación DKMS, No. que es una fundación que tú puedes meterte a dkms.cl, te envía unos hisopos, tú lo raspas en la boquita y se lo envías de vuelta, y ellos tienen un banco de compatibilidad para trasplantes en todo el mundo. Y aquí en Chile hay 20 donantes compatibles con ella para donarle, pero lamentablemente, pues, si lo hace en el sector privado, le va a costar cerca de 200 millones de pesos, que no puede pagarlo, y por eso presentamos un recurso de protección para que lo costee el sistema público de salud. Estamos ahí esperando el resultado. A veces uno hace muchas cosas, no siempre las difunde, pero esto es parte de lo que hicimos estos 4 años. De hecho, hay una paciente de Cartagena que también logramos que la operaran de un tumor cerebral por un recurso de protección que la ayudamos a presentar. También, y en este caso, diputado, claro, porque en el fondo, qué increíble, la norma administrativa no le permite salvar la vida, porque en el fondo, claro, porque si ese donante fuera su hijo o su hermano, sí, el Estado sí se lo pagaría. Claro, justamente. No sé si ahí, bueno, todo con la autorización de ella, le mandamos a producción el videíto. Y hagamos una cosa, con Camila, hagamos una cosa con el diputado, saquemos una nota y veamos y contemos esta historia, porque claro, o sea, no puede ser. O sea, hay pequeñas fallas administrativas. Bueno, yo creo que la justicia debiese dar vuelta a este tema y permitirle justamente hacer ese trasplante de médula. Esperamos ganar el recurso de protección, así como ganamos hace poco en el Tribunal Constitucional el requerimiento por los personas ciegas mayores de 26 años que expulsaron del Instituto Vicente Mosquete en Viña. Ah, lo ganaron. En el Tribunal Constitucional, nos falta en la Corte Suprema, pero ya tenemos todos los antecedentes del Tribunal Constitucional para poder ganarlo. Bueno, yo estoy totalmente seguro, diputado Tomás, y por eso cuando partíamos esta conversación, y yo lo decía, y te agradezco que estés con nosotros acá, y no porque estés con nosotros, te lo he dicho también personalmente, para mí tú eres uno de los parlamentarios y una de las grandes pérdidas que va a tener este Parlamento de cara al 11 de marzo. Es la población la que elige. Mira la estupidez quizás que voy a decir. Estamos cuestionando que se hacen mal las cosas y quien quizás fue la cabeza de quien hizo mal las cosas fue diputado electa por la misma gente. A veces ustedes tienen las autoridades que se merecen. Se perdieron a un gran diputado. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Pero vamos a estar atendiendo a partir de mediados de marzo en Colón con Uruguay, porque yo creo que tiré el currículum para trabajar como médico en la Muni de Viña, pero después de varias críticas no creo que me no, se lo van a llamar como no. Y usted va a seguir ahí, el primer cañón. Gracias, Tomás. Nosotros hacemos un alto en Pura Noticia Matinal y seguimos en puranoticia.cl. Son las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia.